Eh, el entorno saludable de la célula constituye su medio de vida, es decir, su medio externo celular. Pero la parte externa de la célula, ¿no? Que es su medio externo, eh, no es externo. Se le llamó, y Werner le llamó, como les decimos, al intersticio, a la sangre y la linfa, como medio interno. ¿Ya? Medio interno. Y la relación entre la célula y el medio interno debe permanecer en un equilibrio dinámico u homeostasis, en resumen de lo que hemos estado viendo. Este entorno es su única posibilidad de relación con el medio externo. O si el medio interno es inadecuado, la célula muere. Jóvenes, esto de acá, qué interesante, ¿no? Ya por ahí alguien decía, ya dejen de estar enseñando el ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs no sirve para nada. Tremendo concepto más estúpido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs que se produce en las mitocondrias es ese fenómeno que produce energía. Y vivimos y estamos vivos gracias a ese ciclo de Krebs. A la célula le tiene que llegar del medio externo celular, le tiene que llegar glucosa necesaria para el proceso, y también le tiene que llegar, ¿qué? Oxígeno. Entonces imagínense un paciente que está en una máquina sin poder alimentarse, no come y únicamente le estamos dando destroza. Y tenemos que ponerle nutrición parenteral. Y tampoco le llega oxígeno, ¿por qué? Porque no es cuestión de inyectarle oxígeno a presión. Resulta de que toda la cascada de inflamación y de la tormenta de citoquinas producen alteraciones a nivel de la membrana y no le permite que llegue oxígeno a ese interior. Entonces, los ventiladores, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aumentar la concentración y encima tenemos que ponerle PEEP, ¿no? Es decir, presión positiva al final de la expiración, ¿no? ¿Para qué? Para que a la fuerza le estemos inyectando oxígeno al plasma y a la sangre, ¿no? Entonces, imagínense la importancia del ciclo de Krebs. Y les voy adelantando de que cuál es el producto final. Entra glucosa, entra oxígeno, ¿y qué cosa sale? Sale energía por un lado, sale CO2 y sale agua. Se forma agua a partir de esto acá. Y esto se llama agua metabólica, ¿no? Esa agua metabólica. ¿Cuánto es diario la producción? 200 mililitros, ¿no? Esa es pregunta de examen. Muy bien, valores de electrolitos en los plasmas, ya saben ustedes, hay que estudiarlos. Sodio 135 a 145, potasio 3.5 a 5, cloro 95 a 109, bicarbonato 22 a 28. Líquidos y electrolitos corporales. Bien, las células primordiales se originaron en el océano más o menos hace 3,5 billones de años, y este proceso evolutivo ha permitido el desarrollo de organismos multicelulares. Se ha internalizado el océano formando el líquido intersticial, el cual rodea a las células conformando un océano interno. Tiene que ver mucho, si hay algo de la teoría evolutiva, es de que esta de acá, la vida se inició en el océano, ¿no? Conceptos básicos: el 60% del peso corporal está determinado por agua. El 50% del agua corporal total se encuentra en el líquido intersticial e intracelular de los músculos esqueléticos. El tejido adiposo contiene menos agua, por lo tanto el agua corporal total varía de acuerdo a la proporción entre la masa muscular y la grasa. Los gorditos, ¿no? Proporcionalmente tienen menos agua que uno que es delgadito, ¿no? ¿Ya? Aunque 2/3 partes del agua total se encuentran en el interior de las células y 1/3 parte en el extracelular. Y el extracelular lo conforman el líquido intersticial y el espacio intravascular. Estos son conceptos que lo han llevado ustedes cuando llevaban fisiología, ¿no? Pero esto hay que saberlo cuando manejamos SHOP, de que el extracelular, tanto el líquido que está en el espacio intravascular, que están dentro de las
venas y de las arterias con el líquido intersticial, el que está por fuera de las células, ¿no? Es el extracelular. Entonces, conceptos, los niños mientras más pequeños en relación a su peso son más aguados, ¿no? Tienen más agua, ¿no? Aguado suena feo. Las mujeres tienen menos agua ligeramente que los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen proporcionalmente mayor cantidad de grasa que de esa forma tan bonita sus cuerpos, ¿no? Y los obesos también, mientras más obesos, más grasa y menos agua en relación a su peso. Entonces, total de la masa en la mujer y en el hombre, ¿no? 45% sólidos, 55% fluidos en la mujer. Y en el caso de los hombres, 40 y 60, ¿no? Aquí tienen la distribución, como ya les había dicho, ¿no? 2/3 partes en los fluidos intracelulares, 1/3 en los fluidos extracelulares, 80% en el líquido intersticial y 20% en el plasma. Recuerden que el líquido que está dentro de las células sanguíneas, de las hematíes y de los glóbulos blancos, es intracelular, ¿no? ¿Ah? Ese pequeño detalle. A ver, vamos a ver acá. Los médicos podemos acceder rápidamente al espacio vascular, ¿no? Luego al intersticial, pero manipular o llegar al espacio intracelular es más complejo. Este concepto es bien importante, ¿no? Es decir, yo les decía que la célula está contenta dentro de su celulita y de su medio interno. La célula no le gustan las variaciones, entonces su líquido intersticial, su medio interno, procura mantener esa constancia. Pero, ¿y los médicos cómo hacemos para llegar a la célula? ¿Cómo los medicamentos llegan al interior de la célula? ¿Cómo llega la ivermectina dentro de la célula? No se la podemos inyectar directamente a la célula, la tenemos que hacer por algunas vías. La comemos, la tragamos, la pastilla, tomamos las gotas, estas se absorben eh, por el intestino, de estas de acá pasan por la vena porta hacia el hígado, es metabolizada y de ahí va para la circulación general. Esa es una vía. La otra vía es por vía parenteral. Si es que colocamos una vena, va directamente a la vena y de ahí esa va la sangre, se comunica con el intersticio y del intersticio llega a la célula, ¿no? Entonces, este es algo que a veces es tan obvio, elemental, pero muchos de ustedes todavía no lo han concientizado, digamos, ¿no? El espacio al agua corporal total, el espacio extracelular acá y el espacio celular aquí al costadito, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Los porcentajes, ¿de acuerdo? Los líquidos corporales, nuevamente, 60% del peso corporal, el extracelular, 20%, el intracelular, 40%, el líquido intersticial, casi 15%, y el plasma, un 5% más o menos. Y la sangre, ¿no? Recordemos, la sangre tiene dos componentes, uno de células, que son los glóbulos rojos, abajo los glóbulos blancos, las plaquetitas, y arriba tenemos el plasma. La sangre es un tejido, ¿eh? ¿De acuerdo? Es un tejido, no es agua, es un tejido, ¿no? Que tiene una fase líquida, que es el plasma, y una fase celular. A ver, Jimena. Alrededor del 84% del volumen sanguíneo total se encuentra en la circulación sistémica. Las venas tienen 64%, las arterias un 13%, un 7% en el corazón, arteriolas, capilares, miren cómo se va distribuyendo el 100%. Pero en forma, esto del Guyton, pero en forma práctica, de acuerdo, de la sangre total, un 80%
se encuentran en las venas y un 20% en las arterias acá incluyendo el corazón, ¿no? O los vasos, perdón, no las arterias. Claro, en las arterias. 13 más 7, 20, ¿ya? Y en las venas está el restante, ¿de acuerdo? Entonces, hay más sangre en las venas que en las arterias. 80% en las venas, un 20% en las arterias. Es por eso de que le llamamos a las venas, al sistema venoso, es el sistema de capacitancia, ¿no? Eh, si es que el paciente hace hipovolemia, básicamente es porque el lado venoso se está depletando. ¿A dónde debemos de inyectarle volumen? Al lado venoso. Si ustedes recuerdan fisiología, la contracción cardíaca, ¿no? La contracción del corazón depende de la precarga. La precarga es el volumen de sangre que llega hacia la aurícula derecha, ¿no? Y por la vena cava superior e inferior. Esa es la precarga, ¿no? Y el otro componente es la fuerza de contracción. Entonces, igual, nuevamente repitiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Pregunta de examen, si le pregunto en el examen, básicamente 80% del volumen, están tomando notas, supongo, ¿no? 80% del volumen en las venas, 20% en las arterias, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo sabemos el estado de volemia de un paciente? Hay muchas formas de ver el estado del paciente, la volemia. Uno es la parte clínica, lo observamos, si es que el paciente está con una presión adecuada, un llenado capilar adecuado, las mucosas están húmedas, podríamos decir de que está adecuadamente hidratado. Pero cuando el paciente no tiene esto de acá, la pregunta es, ¿cuánto de líquido le falta? También hay varias formas. Podríamos, una vez, si es que el paciente le funciona muy bien sus riñones, entonces midiendo la concentración, la densidad urinaria, ¿no? Podríamos saber, si es que vemos que la orina está muy concentrada, el paciente está deshidratado. Y si la orina está clarita, bien líquida, es porque el paciente está bien hidratado. Pero la mejor forma para saber el estado de hidratación es la medición de la presión venosa central. Esto lo hacen en la UCI, ¿no? No lo hacemos normalmente, pero es un buen parámetro para ver el estado de volemia, ¿no? Antes se hacía más, creo que ahora ya no tanto, pero hoy en día con los pacientes que tenemos en la UCI, probablemente en algunos sea necesario medir la presión venosa. Lo primero que se hace, se inicia acá arribita 50 milímetros de agua, ¿no? Y desde aquí abrimos esta llavecita tenemos un catéter que está metido en la cava superior o en la aurícula del lado derecho, ¿de acuerdo? Este catéter está metido allí. Y entonces aquí tenemos una columna de agua. Con una regla, ponemos acá la regla y hasta donde diga 50 milímetros de agua. Una vez que nosotros abrimos esta llave, esta columna va a caer. Y entonces va a empezar a caer, ¿no? El agua y va a ir bajando, ¿no? Poquito a poquito, hasta que al final debe tener 7 centímetros de agua. 7 centímetros de agua quiere decir que el paciente está con una buena volemia. Si es que el paciente estuviera deshidratado, se va hasta 2, 0 inclusive, ¿no? Entonces, así sabemos. Para eso el 0 de la regla tiene que estar a la altura de la aurícula derecha. Bien, pérdidas de líquidos, ¿cómo perdemos? Primero, tenemos las pérdidas sensibles o pérdidas que se pueden medir a través de los sistemas digestivo, urinario, por la diaforesis, la sudoración, son pérdidas sensibles. Y hay pérdidas insensibles, ¿no? Por el sistema respiratorio y la piel, ¿de acuerdo? Son pérdidas
insensibles. No, a la hora que nosotros entra el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs produce CO2, este CO2 de la célula pasa al intersticio, del intersticio pasa al lado venoso, del lado venoso va por las venas hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ahí hacia los pulmones, y por los pulmones son exhalados, ¿no? Entonces, eso es parte de las pérdidas insensibles. Hoy, cuando estamos usando mascarillas, se supone de que estamos, han hecho este experimento de colocarse el pulso oxímetro con la mascarilla. Yo no, por alguna razón, yo tengo cornetes hipertróficos, mi saturación anda en 96, y cuando utilizo algún spray nasal para poder descongestionar, me levanta mi saturación a 97. Pero cuando utilizo mascarillas, la saturación baja 1 o 2 puntos, ¿no? Si es que pudiéramos medir nosotros el CO2, se supone de que estamos volviendo a respirar nuestro propio CO2. Es por eso de que acerca de practicar deportes o practicar fútbol con mascarillas no es muy saludable, ¿no? Estamos alterando la fisiología, podría tener consecuencias, un bonito trabajo para hacer sus tesis, ya que están ahí ustedes intentando hacer sus tesis, ¿no? Empezar ustedes mismos se ponen a correr y con un pulsocímetro empiezan a medir cuál es la concentración de oxígeno con mascarilla y sin mascarilla, cuánto baja, etcétera. Las pérdidas sensibles, ¿no? Se puede realizar por las heces, ¿no? Se pierde alrededor de 100 mililitros al día en condiciones normales y alcanza cifras más elevadas en caso de diarrea, ¿no? Las pérdidas urinarias son la vía fundamental de eliminación del agua, entre 1 a 2 mililitros por kilogramo hora en condiciones normales. ¿Cuál es lo mínimo que debemos de aceptar como diuresis? Es 0.5 mililitros kilogramos horas. Ya abajo de esa cifra de 0.5 estamos ante una situación de oliguria, ¿no? A través del sudor se pierde una cantidad también de agua variable, 1 a 2 litros al día en la mayoría de los pacientes, y puede aumentar hasta 1 litro por hora, ¿no? En situaciones de ejercicio máximo. También depende, pues, en caso de los deportistas, depende de la cantidad de ejercicio y actividad. Cuando están, yo no sabía, de cuenta, un dato interesante, que los deportistas de alta competencia, normalmente nosotros ingerimos alrededor de más o menos 1.800 calorías a 2.000 calorías diarias, ¿no? Ustedes que son jóvenes, ¿no? Los varones, los hombres, si llegan a 2.000. Las chicas que comen poco o casi no comen por mantener la línea, ¿no? Comerán pues 1.200, 1.500 calorías. Pero los deportistas de alta competencia pueden ingerir de 6.000 a 8.000 calorías diarias. Una cantidad increíble para poder desarrollar toda su actividad. Eso, imagínense, es decir, la cantidad de agua metabólica que ellos producen también es más elevado, ¿no? Pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles de agua son un 25 a 30% del total, ¿no? Mediante la respiración se elimina alrededor de 5 mililitros kilogramos día. Recordemos de que no lo que expiramos con la ventilación es aire, CO2 y vapor de agua, ¿no? Por eso se empañan, cuando usamos mascarillas, suponemos los lentes, se empañan porque es el vapor de agua que está saliendo, ¿no? Y varía pues según la humedad del gas inspirado, ¿no? Las pérdidas cutáneas representan también un valor aproximado de 5 mililitros kilogramo día. Ahora, el agua corporal se mantiene en equilibrio dinámico constante debido a que la pérdida del agua que acompaña a los productos de desecho corporal también se acompañan de ingresos de agua con los alimentos y los nutrientes. Este equilibrio se llama homeostasis. Es decir, las pérdidas tienen que ir acompañadas de los ingresos con los alimentos y nutrientes.
cuenta qué interesante, ¿no? A veces estamos nosotros a calor y estamos constantemente tomando agua y a veces tomando agua sin que lo necesitemos, ¿no? La manía de estar tomando agua, ¿alguien sabe cómo se llama por ahí? Difícil que me respondan ustedes así, pero se llama potomanía, ¿no? Qué nombre más peculiar, ¿no? O sea, el hábito de estar tomando líquido, ¿no? Y tomar cerveza se llama así específicamente potomanía de cerveza. Los ingresos, pues, y las pérdidas hacia un lado, en los ingresos está el agua, las bebidas, debe de ser de 30 a 50 mililitros kilogramos día, son los requerimientos normales. Pregunta de examen, ¿cuáles son los requerimientos diarios de líquido para una persona? Es de 30 a 50 mililitros kilogramos día. Hay otra fórmula, ¿no? Que se la vamos a poner por ahí, pero en términos generales, nunca se olviden para toda su vida que son de 30 a 50. Se lo vamos a preguntar cuando están haciendo de repente ustedes en su internado cuáles son los requerimientos de líquido para una persona de 30 a 50 mililitros kilogramos día. Si es que es una persona que está sentada sin hacer nada en un día normal, bueno, démosle 30 kilogramos por kilo al día. Y si está haciendo mucho calor, está transpirando, es una persona que está con alguna enfermedad, entonces los requerimientos aumentan, le podemos calcular normalmente hasta 50 mililitros kilogramos día. Si es que hay exceso, tenemos que aumentarle, por supuesto, ¿no? En los alimentos, más o menos, ingerimos medio litro, 500 mililitros al día. Me refiero yo, si comemos un pollito, el pollito, dentro del pollito hay agua, ¿no? Todo ese líquido está contenido ahí, medio litro al día. El agua metabólica, que es el agua del ciclo de Krebs, más o menos 200 mililitros por día, pregunta examen, ¿no? Todo esto hace que más o menos el promedio de los ingresos al día sea 2 litros 300 al día. Por el otro lado, en rojo tenemos las pérdidas. En las heces, más o menos 100 mililitros al día. En la orina, de 1 a 2 mililitros kilogramos por hora. Recordemos que lo mínimo es 0,5. Y las pérdidas insensibles a través del sudor, 1 a 2 litros, depende si el día está caluroso, etcétera, ¿no? O si estamos haciendo ejercicios. Y de la respiración es 5 mililitros kilogramo día, lo que suma también 2.300. Y si es que está 2.300 los ingresos y 2.300 las pérdidas, podemos decir de que estamos en equilibrio. Bien, si es que los ingresos son mayores que las pérdidas, entonces terminamos así pletóricos como Bart Simpson, ¿no? Y por el contrario, si es que los ingresos son menores y las pérdidas son mayores, entonces terminamos deshidratados así como unos garabatos, ¿no? Entonces hay la necesidad pues de mantener un equilibrio homeostático. Bien, hipervolemia y sobrehidratación, ¿no? Recordemos que hay una hipervolemia o sobrehidratación, una presión arterial variable, generalmente hay taquicardia, una presión venosa central, depende del cuadro de fondo, normal o elevado, ¿no? En vena cava mayor de 12 centímetros, recordemos de que lo normal es hasta 7, ¿no? Y en la aurícula derecha 6 milímetros, baja un poquito. Volumen y densidad urinaria, variable dependiendo del cuadro de fondo, tendencia a orina diluida. Si es que tenemos una sobrehidratación, hay una orina clarita, ¿no? Y ya no, una situación, yo hay veces, en los hospitales no hay muchas cosas, y yo quiero saber si el paciente cómo está orinando, si está bien hidratado, pido densidad urinaria y en el laboratorio me dice, doctor, hace tiempo que ya no tenemos densímetro urinario, ¿no? Y el densímetro urinario es un aparatito bien sencillo, es una capsulita de vidrio con un contrapeso, lo ponen en una probeta y le sueltan en la capsulita y mide la densidad, ¿no? Algo tan sencillo ya con la modernidad que todos son aparatos así medio sofisticados, ya creo que ni lo miden. Y la hipervolemia o sobrehidratación, evidencia clínica de líquidos secuestrados, sobre todo en el espacio intersticial,
¿Cuáles son las causas? Edema, ascitis, la esquemosis que se nota en las conjuntivas, hay tisnia, hay taquinia, puede haber derrames pleural, derrames en ingurgitación yugular, ¿no? Recordemos de la insuficiencia cardíaca congestiva, muchas veces insuficiencia renal o oligúrica, ¿no? Volumen extracelular aumentado con edemas, sodio urinario menor de 10.000 equivalentes por litros, diagnóstico de síndrome nefrótico o cirrosis, y con sodio urinario mayor de 20.000 equivalentes por litro, insuficiencia renal aguda o crónica. Este es un densímetro urinario, así es acá tienen un tubito con una calibración acá y un contrapeso, ¿no? Se suelta ahí y mide la densidad. Ahora, hipovolemia o deshidratación, ¿no? Acá tienen un gerbo, dicen es un roedorcito muy simpático, ¿no? Simpático es, ¿no? Escaraba madriguera con mucha facilidad para protegerse de las temperaturas del desierto donde viven y cuando se sienten amenazados, ¿no? Recorren grandes distancias en las noches, se lavan con arena, no hay agua, apenas beben agua que extraen de las semillas con la que se alimentan. Solitarios, la hembra da luz tras una breve gestación de 4 a 10 crías. Este animalito tiene el récord de ser el que más agua ahorra y el que menos orina, ¿no? En la hipovolemia, tendencia a la hipotensión y la taquicardia, presión venosa central menor de 6 en la cava, aurícula derecha menor de 4, volumen y densidad urinaria, miren, ¿no? Tendencia a la oligoanuria, volumen urinario mínimo de 0.5 mililitros kilogramos hora. Si es que el volumen está menos de 0.5, el paciente está oligúrico o anúrico. ¿De acuerdo? Si una persona que pesa 60 kilos, orina menos de 30 mililitros de líquido por hora, ese paciente está oligúrico, ¿no? ¿De acuerdo? Acuérdense esto para toda la vida, 0.5 mililitros. Tendencia a orina concentrada. Ven, aquí tienen, ¿no? Presión venosa central de 0.2. ¿Cómo se estima el estado de hidratación? Deshidratación puede ser leve, moderada o severa. En adultos es diferente que en niños. El niño es más sensible a la pérdida de líquidos, ¿no? En un adulto, una pérdida del 4% del peso corporal ya es leve, 8% es moderada, y si es que tiene menos del 10% de su peso, es una deshidratación severa. En el niño, ¿no? 5% es leve, 10% moderada, severa 15%, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más agua el niño que los adultos. Y los criterios de la OMS para valorar el estado de hidratación, ¿no? Deshidratación leve o inaparente, moderada o clínica y grave. Y aquí tienen los parámetros: pérdida de agua corporal, condición general, los ojos, lágrimas, mucosas, sed, pliegue cutáneo y la decisión que hay que tomar. Yo tengo el puntero acá de la computadora, pero no sé si es que lo verán ustedes. No, no. ¿Se ve, Jaime? Sí, doctor, sí se ve el El puntero. puntero. Sí. Ya, ya, está bien, pero yo estoy... Bien, entonces aquí tenemos leve o inaparente, ¿no? Menos de 50 mililitros kilogramos por peso, menos del 5%, condición bien alerta, los ojos están normales, hay lágrimas, mucosas húmedas están presentes, paciente bebe normalmente, ¿no? El pliegue cutáneo, ustedes le hacen un pellizcón en el abdomen y vuelve a lo normal rápidamente, ¿no? No tiene signos de deshidratación, es moderado, todo esto son casi clínicos, ¿cierto? ¿Ya? Condición general, la irritabilidad, ojos hundidos, lágrimas ausentes, mucosas secas, paciente está sediento, el pliegue cutáneo se retrae lentamente, menos de 2 segundos, ¿no? Y si tiene 2 o más, hay deshidratación, ¿no? Y grave, que es si el paciente está letárgico o inconsciente, muy hundidos, lágrimas ausentes, muy secas las mucosas, paciente bebe mal o no es capaz de hacerlo, se retrae muy lentamente,
¿no? Una pérdida de 100 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Y se tiene 2 o más signos de deshidratación, ¿no? Es una deshidratación grave. ¿Ven? Leve, ¿no? Moderada, deshidratación moderada y grave. Causas de sobrehidratación, disminución de los mecanismos homeostásicos, el paciente está sobrehidratado o está intoxicándose con agua por insuficiencia renal, no orina, insuficiencia cardíaca congestiva. Recordemos de que la insuficiencia cardíaca congestiva hace de que el lado venoso, que normalmente debe de ocupar el 80% del volumen de sangre, aumente, ¿no? Es decir, y el otro es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática por diversos mecanismos, uno que la porta se llena, todo el sistema portal retiene más cantidad de líquido y el cirrótico tiene hipoalbuminemia, entonces con la hipoalbuminemia se escapa el líquido del vascular hacia el intersticio por la cuestión de la presión oncótica, ¿no? Y se forman los edemas. Y en forma iatrogénica, administración exagerada de líquidos endovenosos. ¿En qué situación sucede? Sucede cuando un paciente está chocado o en paro cardíaco, entonces colocamos un endovenoso y le metemos cloruro de sodio a chorro, porque lo importante es levantar la presión arterial. Pero y después cuando se recupera, resulta de que le vemos y el paciente está con quemosis, con un montón de cosas, ¿no? Es decir, está encharcado de líquidos. Entonces, desesperadamente tenemos que sacarle los líquidos y después de sacarlo del paro tenemos como desesperados tratando de mejorar su presión oncótica para que pueda disminuir los edemas, ¿no? Causa de deshidratación, falta de ingresos, ¿no? Inanición, falta de disponibilidad de agua, incapacidad para ingerir, niños, ancianos enfermos, sin cuidados. Recuerden que los ancianos que están en cama, ellos dependen de nosotros. Tenemos que darle, muchas veces nos piden, y si nos descuidamos de ellos, se pueden morir. Y aumento de pérdidas fisiológicas, ejercicios intensos, calor excesivo, patológicas, pérdidas digestivas, vómitos y diarrea, pérdidas renales, fibrosis aumentada, uso de diuréticos, eso es iatrogénico, ¿no? Pérdidas insensibles aumentadas por fiebre, diaforesis profusa, taquimia sostenida, todo esto, ¿no? Bien, así que para finalizar, no existe un día en la actividad de cualquier médico de un hospital en donde no tenga que prescribir una solución de uso para enterar. Por lo tanto, es imprescindible conocer todo lo relacionado a su uso, indicaciones y contraindicaciones. Si usted no es capaz de dominar como estudiante interno todo lo relacionado a este rubro, quizás le sea mucho más difícil prescribir otros medicamentos, lo que le decía al inicio, ¿no? Entonces, un curso que no les enseñe el manejo malo, ¿no? Ingesta diaria, recordemos, 30, 50 mililitros por kilogramo de peso, ya lo van a revisar ustedes, siempre que tengamos un clima templado, si es que es un clima caluroso, hay que aumentarle, ¿no? Hay que aumentarle agüita, no chelitas, ¿de acuerdo? Un balance hídrico siempre, las pérdidas por la orina, las heces, la piel, los pulmones y los ingresos, bebidas, alimentos, agua de oxidación, ¿no? Y hay otras fórmulas, ¿no? En niños se cuenta esto de 30-50, no, los pediatras no les gusta usar mucho este de 30-50. Los pediatras probablemente les guste más utilizar la fórmula de Holiday Cigar, ¿no? Fórmula de 100-50-20. Algunos ponen 25, ¿de acuerdo? Entonces es 100-50-20. Esta fórmula dice calcular 100 mililitros por los primeros 10 kilos de peso, 50 mililitros por los siguientes 10 kilos y 20 mililitros por cada kilogramo de peso restante, que les decía, ¿no? Algunos autores consideran 25, ¿de acuerdo? No varía mucho, pero la cosa es de que sepan ustedes, los pediatras más usan esta. Ejemplo, ¿no? Un paciente que pesa 45 kilos. Entonces, por los primeros 10 kilos, le calculamos 100 mililitros, entonces 100 por los 10 primeros son 1000 mililitros, ¿no es cierto? 50 mililitros por los siguientes 10, es decir, ya serían
50 por 10, van 500 mililitros. Y por el restante, porque aquí miren, de 45 ya hemos 10 por 10, 10 los primeros 10, los segundos 10, nos queda 25 de saldo, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos 25 por 20 mililitros, nos dan 500 mililitros. Entonces este paciente de 45 kilos debe de recibir 1000 más 500 más 500K, en total 2000 mililitros, su volumen básico es 2 litros por día, ¿de acuerdo? Hay pacientes que sufren de estreñimiento porque tienen muy poca ingesta de líquidos. Yo siempre les digo que deben de tomar, comer frutas, verduras, y tomar agua. Ay, doctor, no me gustan las frutas. Ay, no, las verduras menos, doctor. Si Dios quisiera que coma verduras, me hubiera hecho vaca. No, hombre, no le gustan las verduras. Entonces, señora, pero tiene que comer, porque si no, pues se va a estreñir, y el estreñimiento produce enfermedades, produce hemorroides, fisuras anales, hasta cáncer de colon. Ay, pero es que no me gusta que esto y que lo otro. Entonces yo les digo siempre que deben de comer unas 3 o 4 frutas al día, que lo dejen encima de la mesa en el frutero. Y además deben de tomar, aparte de las comidas, 1,5 litros de líquido. Entonces debe de tener una jarra o una botella de 1,5 litros de agua en la mañana temprano, y al finalizar del día tiene que habérselo acabado. Comer las frutas y tomar el líquido. Y si no me como la fruta, y si es que no me tomo el líquido, entonces señora va a sufrir de estreñimiento, y después va a tener, me va a llamar sus familiares, va a ir el doctor Hiracata con un pomo de vaselina y un guante, y por el ano va a tener que desimpactarla, ¿no? Ah, no, entonces sí tomo líquido, ¿no? Bien, acá tienen el ciclo de Krebs, ¿no? Que tanto que no les gusta, ¿no? Se acuerdan de fisiología, ¿no? Acá, al final de todo esto de acá, de esta producción, en el ciclo de Krebs, recuerden, ¿no? Viene la acil, ¿no? CoA, ¿no? ¿Qué es lo que bota al final? Agua, ¿no? Agua, agua, agua y CO2, ¿no? CO2, CO2 en cada. Entonces, cada molécula de glucosa, ¿no? Produce 2 moléculas de piruvato, que a su vez producen 2 acetil-CoA, y por cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs se produce 4 de CO2, 2 GTP, 6 de NADH, 6 hidrogeniones, ¿no? En total 36 ATP. Y esto es vida, esto de acá es el secreto de la vida. Cuando sus mitocondrias no puedan hacer esto de acá, nos morimos. Así de simple, nos morimos. Si alguien quiere encontrar dónde está el secreto de la vida, es muy probable que, si es que logramos desentrañar esta partecita, sabemos el secreto de la vida. En resumen, un médico intensivista siempre tiene esto de acá, como diantres algo para hacerle llegar glucosa y oxígeno a la célula, porque si es que le doy eso a la célula solita va a producir su CO2, ¿no? Y su agua. Recordemos de que si es que tenemos un metabolismo, este es un metabolismo aeróbico. Si es que tenemos un metabolismo anaeróbico, ¿qué se produce? Se produce ácido láctico, ¿no? Y entramos en acidosis metabólica, acidosis láctica. 200 mililitros en 24 horas. Las pérdidas insensibles. Apréndanse esta cifra, estas cifras de acá, ¿no? Pérdidas ingestivas y las pérdidas extraordinarias. ¿Ven? Ya más digerido no se los puedo estar dando. Esto es también la repetición de lo que ya les he dicho anteriormente con los dibujitos, ¿no? Y lo adecuado, y cuando estén, bueno, ahora ya casi ya los internos no hacen esta chamba, ¿ah? Pero yo cuando estaba de interno tenía que estar agarrando mi tabla y tenía que estar midiendo lo que ingresaba
ingresaba y calculando lo que salía, y tenía que entregarle en la mañana tempranito en la visita al asistente mi tabla de balance hídrico. Y tenía que decirle y sustentarle por qué razón estaba, y me decía en indicaciones, pongan a ese paciente en balance hídrico, y teníamos que estar calculando. Hoy en día ya no es muy frecuente. En el PDF que les estoy entregando, jóvenes, ahí ya está todo bien digeridito. Las soluciones, cloruro, destroza, hipersodio, todo eso ahí. Para terminar, ¿con qué hidratamos? ¿Qué es lo que nunca debe de administrar ustedes a un paciente por la vena? Never in the life, agua destilada. El agua destilada, jóvenes, es veneno para el organismo. ¿De acuerdo? Ustedes tampoco pueden estar, tienen calor, están en el hospital y, ay, ¿qué cosa hay? Hay agua destilada, ya toma agua destilada. No se van a morir con un litro de agua destilada, pero en términos generales no es muy saludable tomar agua destilada. El agua destilada está bien para las baterías de los carros, pero no para ser ingerida. Siempre que tomamos, debemos ¿cómo se llama?, de tomar agua con electrolitos, ¿de acuerdo? Entonces, hidratamos a un paciente con cloruro de sodio, no al 20%, sino al 9 por 1000, ¿de acuerdo? Que es la solución fisiológica que creó y calculó Claude Bernard, ¿ya? Ese es con lo que hidratamos. ¿Qué otras preguntas? Destroza. La destroza sola, destroza sola al 5% que viene en el frasco, trae 50 gramos de destroza en ese frasco y produce 200 calorías, ¿no? Recuerden que cada gramo de glucosa produce 4 kilocalorías, ¿no? Si hubieran lípidos, pues son 9, ¿no? 9 kilocalorías por gramo de lípido, y el alcohol, por cada gramo de alcohol se produce 12 kilocalorías. Por eso, ¿no? Cuando uno tiene frío se mete un pisquito y entra en calor, ¿no? Pero tampoco debemos de administrar destroza sola. ¿Por qué? Porque si es que administramos destroza sola, le metemos destroza a la vena, el organismo rápidamente metaboliza esa dextrosa, ¿y qué se queda? Se queda el agua sola. Y el problema está en el organismo en deshacerse del agua sola. El organismo no se puede deshacer de agua sola. El sudor es con sal, es saladito. La orina tiene electrolitos. Todos los líquidos que perdemos tienen electrolitos, excepto el vapor el vapor de la respiración, pero hasta el sudor tiene electrolitos. Entonces, el organismo le es muy difícil manejar el agua sola. Entonces, cuando indicamos destroza al 5%, siempre hay que colocarle algo de electrolitos. Yo le coloco generalmente una ampolla de hipersodio. Esta es otra cosa que tomen nota, apunten bien clarito. Si es que yo a una destroza o a un agua destilada le coloco una ampolla de hipersodio, que es un cloruro de sodio al 20%, estoy haciendo una solución medio normal. Ya no les voy a explicar lo que es normalidad, ¿de acuerdo? Ni molaridad, ya eso debería de aprender. Y si es que yo le coloco 2 ampollas de hipersodio, de cloruro de sodio al 20%, ¿no? A una destroza o a un agua destilada, estoy fabricando una solución muy parecida al cloruro de sodio al 9 por 1000. Más o menos 300 de osmolaridad. ¿De acuerdo? Yo le digo, de acuerdo, ¿entendieron? Y no sé si es que entendieron o no, pero se lo vuelvo a repetir. Recuerden, número 1, no dar agua destilada sola. Yo hice mi celusa allá en Pucallpa y caramba, hacía tanto calor que me paraba todo el día tomando agua sola. Y después de varios días empecé a sentir calambres. Y le digo a la señora de la pensión, y la señora de la pensión me decía, lo que pasa es que usted todo el día está tomando pura agua, doctor. Por eso tiene los calambres. Debe de tomar sopa, caldo de gallina. Yo decía, con tanto calor, ¿quién va a estar tomando caldo de gallina? Por eso le da calambre, doctor. Entonces, ¿verdad? Cuando uno empieza a tomar caldo de gallina allá en la selva,
que es agua con electrolitos, ya empieza uno a mejorar, ¿no? Entonces, mire cómo es la sapiencia. Entonces, no dar agua sola. Número 2, no se usa destroza al 5% sin que le pongamos un agregado de electrolitos. Si a una destroza al 5% le agregan ustedes una ampolla de cloruro de sodio al 20%, que se llama hipersodio, están haciendo una solución glucosada media normal. Y si le agregan 2 ampollas de cloruro de sodio al 20%, están haciendo un suero fisiológico glucosado. Ya más claro, nada, pues, ¿no? Bien, cloruro de sodio al 0.9% o 9 por mil, ¿de acuerdo? Que es el suero fisiológico. 0.9% o 9 por mil. ¿Qué es lo que tiene? 9 gramos de cloruro de sodio, 156 milicolentes de cloruro de sodio. Calium, potasio, también lo tienen en sus notas. Bien, ya una hora. Bien, para finalizar rapiditos, jóvenes métodos prácticos para calcular el goteo. Les estoy dando una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por favor, estudian. Siempre tenemos esta fórmula. El volumen, el G es el goteo, 3 es una constante y T el tiempo en horas. Esta es la fórmula para infusiones. ¿Cuál es el volumen? El volumen es igual, ¿no?, al goteo en gotas por minuto por 3 por el tiempo en horas. Siempre es un factor para un equipo de goteo normal. Cuando es un microgotero, el factor es 1. Ahí está bien explicadito en el paper. ¿De acuerdo? Ejemplo, ¿no? ¿A qué goteo se debe indicar si se desea pasar 1800 mililitros de suero fisiológico en 12 horas? El goteo es igual al volumen entre 3 por el tiempo en horas. Es decir, 1800 es el volumen, por 3 la constante, el tiempo en horas 12. ¿A qué goteo se le damos? Sale 1800 entre 36 igual 50 gotas. Si es que yo quiero pasar 1800 mililitros de suero fisiológico en 12 horas, le digo a la enfermera, calcúlale 50 gotas por minuto. ¿Ya? Acuérdense de esta fórmula. Pero ya aquí tienen, ¿ves? Este es el frasco de cloruro de sodio y un gotero normal. ¿Por qué? Porque este es un gotero normal. Un gotero normal. Esto de acá se llama Volutrol. Y esto no son gotas normales, son microgotas. Cuando utilicen un microgotero, ese factor 3 lo sacan y lo transforman en 1. 3 microgotas es equivalente a una gota. ¿Se entendió? Repetimos, 3 microgotas es igual a una gota normal, ¿de acuerdo? Esta es una llave de extensión de las diferentes formas de catéteres venosos, ¿no? Acá tienen una tabla de conversión que estaría bien que lo aprendan. Igual cucharitas, etcétera. Es increíble, pero muchos de ustedes, a pesar de estar en quinto año, todavía no saben calcular los goteos y las indicaciones, por eso hay que saber dar las composiciones. Hay las bombas de infusión, ¿no?, en las UCI sobre todo, pero no todos los pacientes pues tienen, no todas las camas de ese hospital tienen. Acá tenemos las principales soluciones, ¿no? Normalmente lo tienen en sus notitas. Jóvenes, en formas prácticas, memoricen esto lo que le voy a decir porque es examen. Si es que yo quiero pasar 1 litro de suero, 1 litro, en 24 horas, se le indica 14 gotas por minuto. 1 litro es 14 gotas por minuto, va a pasar ese litro en 24 horas. Entonces, si es que yo quiero pasar 2 litros, es 14 por 2. ¿Cuánto? 28 gotas por minuto. Y si es que yo quiero pasar 3 litros, ¿cuánto es? Es 14 por 3, es 42 gotas. Entonces, 14
14, 28, 42. 1 litro, 2 litros, 3 litros. ¿De acuerdo? Si uno hace el cálculo, ¿no? Por cada medio litro son 7. Yo no sé, a ver si es que han entendido, ¿no? Pero esa es pregunta de examen. A ver, ¿entendieron? A ver, Jaime, ¿entendieron? No. Muchachos, chicos, si es que tienen una duda, pregunten. Pero sí, autor, está tal cual su paper, lo he explicado también igual. Ah, perfecto, ¿no? Es decir, hay dos formas. En adultos, como yo manejo más adultos, y siempre, casi nunca dejo 1 litro, ¿no? Me dice, para hacer 1 litro como vía, un goteo mínimo, le indico. Pero si son litros, ya 2 litros, se cuenta, le digo, ya 28 gotas, ya sé de que 2 litros. Y si son 3 litros, que es lo usual, porque si ustedes hacen su cálculo de 30, 50 por kilo de peso, una persona adulta normal más o menos recibe 3 litros. Entonces debemos de indicar 42 gotas por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poquito la situación. Las 7 en punto, 1 hora nos hemos demorado. Descansamos 5 minutitos y terminamos con lo último, que sí espero que sea más corto. Mira cómo se ha pasado el tiempo. ¿Preguntas? Nada, ¿no?